Amados, hace 8 días fuimos visitados de manera muy especial por el pastor Franco. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? Yo tuve la bendición de conectarme luego y escuchar la palabra y le di tantas gracias al Señor de su unidad, de la unidad que hay en Él es uno, y Él nos habló sobre la distracción. Qué bueno es que a esta altura usted y yo seamos conscientes que lo que se habla aquí no es al azar. Qué importante es que usted sepa que si un día como hoy, 16 de julio del 2023, usted está aquí sentado y Dios envía una palabra, es porque desde su sabiduría es la ayuda que necesitamos. Y hace 8 días, este siervo del Señor nos habló respecto a la distracción. Y es que hemos recibido mucha instrucción de parte de Dios al respecto, y le tengo noticias, hoy no va a ser diferente. Y hay del que se le ocurra decirme, ay, pero eso está como repetido. Porque sabe, cuando Dios hace tanto énfasis, es porque es necesario. ¿A cuántos nos parecía, a mí no, por supuesto no, que la mamá nos cantaleteaba? Mi mamá insistía, y uno dice, pero en serio, ya lo sé. Juan José apenas está fluyendo cada vez con más libertad y ya me dice, sí, mamá, ya sé, ya me lo dijiste. Y yo, ay, caramba. Ya lo sé, y así somos. Sí, ya lo sé, ya esto lo escuché. Ya esto no lo dijeron. Pues, amados, si Dios lo está diciendo de nuevo, no es por cantaletudo. Cuando una persona de autoridad insiste en algo, es porque todavía no está hecho. Así de sencillo. Y el Señor viene diciéndonos que la distracción es una trampa muy efectiva del enemigo para que el cumplimiento de la voluntad de Dios no se manifieste en nuestra vida, para que no estemos enfocados. No hay éxito más grande que el desenfocar a un creyente. No necesita negar a Dios, no necesita convertirse en un apóstata para no ver en su vida la voluntad perfecta de Dios. Solo con distraerse es suficiente. Y las ovejas son así. Por eso Dios escogió ese animal para representarnos en la Biblia. La oveja se distrae con todo. La oveja recibe la dirección, pero para ella es fácil apartarse del rebaño. Por eso el pastor tiene que estar siempre contándolas, tiene que estar siempre atrayéndolas, tiene que estar siempre pendiente de lo que comen, del camino que están andando, del agua que están tomando, porque le es muy fácil perderse. Y en esa misma dirección, el martes pasado, el Señor nos habló respecto a la necesidad de hacer ajustes que Dios ha venido pidiendo en nuestras vidas, y cómo tomamos como referencia a David. ¿Recuerdan al rey David cuando fracasó en su primer intento de ingresar el arca de Dios en Jerusalén? Y cómo ese fracaso se convirtió realmente en un motivo de búsqueda de la voluntad de Dios para él, del plan de Dios, de lo que Dios había dicho. Y entonces él ahí sí se documentó de cómo es que se transportaba el arca. Y estudiamos respecto a la necesidad de entender que hay ajustes por hacer. Revisamos un ejemplo exitoso, el del rey David, pero hoy analizaremos el caso contrario. Yo creo que algunos me dicen, ya me estoy oliendo que no va a ser
Tan cariñosita la enseñanza hoy. Y realmente es así. Nuestro Dios no es el osito cariñosito. Nuestro Dios es un Dios de amor y de verdad. Y la verdad es que Él viene diciéndonos desde hace un tiempo importante ya, como congregación y como hijos de Él, pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden. De pronto creemos que ya lo sabemos, lo tengo claro. Lo he escuchado varias veces, lo hemos predicado varias veces, está en varios devocionales. Pero la verdad es que muchos no lo hemos hecho. Es un ajuste pendiente. Y hoy tenemos que entender el peligro que hay en no ajustar lo que Dios está pidiendo ajustar. Pon tu casa en orden. Confío que a esta altura usted pueda decir sí, desde la asamblea, desde mucho antes de la asamblea, Dios nos viene diciendo que hay que poner la casa en orden. ¿Hemos estado distraídos con el tema? Sin duda. Muchas distracciones legítimas, claro. Nadie le está diciendo a usted que usted está embelesado en el pecado más ruin y por eso no ha hecho los ajustes. También puede pasar. Pero lo cierto es que no necesitamos estar en ese estado de tinieblas para no haber hecho los ajustes. Pero lo cierto es que no hacer los ajustes tendrá una consecuencia. Por eso nuestro Dios ha sido tan reiterativo. Pon tu casa en orden. Nosotros cantamos que esta casa sea llena de tu gloria, porque ya hemos entendido que esta casa no es este edificio. Ya hemos entendido que la casa somos nosotros. Y le decimos, Señor, que esta casa sea llena de ti. Y Él responde, amén, ponla en orden. Ponla en orden. Nuestro Dios es Dios de orden. Hoy también cantamos, ven a habitar. No queremos una visita. ¿Sabe dónde usted no llega a ordenar? Cuando hace una visita. Y usted puede ver todo en desorden. Y a lo sumo pensar, tenemos problemas de acumulación en esta casa. Pero tú no vas a llegar a organizar. Tú llegas a organizar donde tú habitas. Donde uno vive, pone su orden. Y si le hemos dicho al Señor, ven a habitar, yo no quiero una visita, yo quiero que habites en mí, Él va a decir, ok, pongo mi orden. Pongo mi orden. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Reyes 20, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Cuando lo tenga, dígame. Yo me siento victoriosa cuando veo las Biblias, los cuadernos, eso me llena de gozo. Cuando veo que están, me asusto. ¿Dónde está la Biblia? Recuerde, no es suficiente los aparatos electrónicos, ya le he explicado por qué. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has dicho que tu palabra es eterna. Y hoy la podemos estudiar con la convicción de que está viva, de que aplica a nuestra realidad, de que es tu verdad, de que nos puede transformar, que es la única que traerá liberación a nuestra vida. Hoy te bendecimos y te suplicamos que tu palabra gobierne, que no solamente hoy la escuchemos, sino que ella gobierne en medio de nosotros. Amén. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo,
Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Amén. Palabra de Dios. Es muy fácil comprender que Ezequías volteara su rostro a la pared y clamara. Esta no fue una visita chévere. Esta no fue una palabra de osito cariñosito. Llega el profeta Isaías y como rey de Judá él tiene que recibir de boca de Dios algo que pocos reciben en la tierra. Casi que la data respecto a su muerte. Y fue misericordia de Dios con Ezequías. A veces leemos tan diferente el proceder de Dios con nuestra vida. Pero fue misericordia de Dios con Ezequías decirle: pon en orden tu casa, porque morirás. Y ¿cuántos hubieran deseado una instrucción como esta antes de morir? Él la recibió. Pon en orden tu casa. Y es claro que volteó su rostro a la pared, pidió al Señor que le concediera más años de vida, que llorara amargamente. Ahora, este pasaje es un pasaje muy enseñado y tiene muchas perspectivas. Por lo general, una de las perspectivas más enfatizada es la capacidad de un clamor de mover el brazo de Dios. Porque si usted me pregunta, la voluntad perfecta de Dios era que Él muriera. ¿Me cree o no me cree? ¿O está pensando, sí, sabe que sí? ¿Tenemos tanto miedo a la muerte? Pero entre más conocemos al Señor, más libres tenemos que ser de ese temor. Porque no hay muerte para aquel que conoce a Cristo. Vivirá. Vivirá eternamente. El temor con el que nosotros tenemos que vivir no es el temor a la muerte. El temor con el que usted y yo tenemos que vivir es un temor santo, reverencial, de que nuestra vida tenga propósito en Dios. Ese sí. Y resulta que este hombre siempre es exaltado por esa capacidad en su clamor de mover el corazón de Dios, el brazo de Dios. Isaías iba en el patio. Él llega y le da la profecía y va saliendo de palacio, y cuando va saliendo en el patio, el Señor le dice: detente, dile que lo escuché. Quiero aclarar algo.
Esta es una oración del Antiguo Testamento. Por eso es que él dice, ten memoria de mi integridad. Quiero aclarar esto. Ezequías fue el mejor rey que tuvo Judá. El reino de Judá. Para esta época ya estaban divididos. El reino de Israel ya se había dividido. El reino del norte, el reino del sur. El reino del sur era el reino de Judá. El reino del norte, que también era llamado el reino de Israel. Él fue rey de Judá. Y fue el mejor. Pasaron muchas cosas en estos reinados. Pero ahorita vamos a ver quién fue Ezequías. El punto es que él levanta ese clamor sustentado en su integridad. Él había hecho muchas reformas, había buscado la voluntad de Dios, limpiar de idolatría el corazón del pueblo. Había hecho lo bueno. Y él le dice, acuérdate que yo he hecho lo bueno y estoy muy joven. Tenía 39 años, nadie se quiere morir a los 39 años. Peladito, un chiquitico, un bebé, un impúber. Y resulta que él había comenzado a reinar a los 25. Y ya de ahí hasta los 39 había hecho una buena obra para el Señor. Una buena obra. Pero él presenta esa oración bajo sus méritos. Estamos en Antiguo Testamento. Cuídese. Usted no podrá nunca levantar una oración efectiva en la presencia de Dios por sus propios méritos. Lo que el cristiano, Nuevo Testamento, esta era que nosotros tenemos el privilegio de vivir, todo lo recibimos por gracia. No hay bueno, no hay ni uno. Todo nos fue dado en la cruz. Entonces cuando clamamos, cuando oramos, oramos sobre la gracia, el perdón, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios diciendo lo bien que hemos actuado y todo lo que nos merecemos, estamos en realidad negando la obra de la cruz. Y resulta que el Padre todo lo nos da, pero bajo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, el que pagó el precio de tu salvación y tu bendición. ¿Está claro? Esto para que no se me vaya a confundir. Lo cierto es que ese no es el énfasis de nuestra enseñanza el día de hoy. Nosotros vemos acá un hombre que, aunque no vamos a leer, yo espero que usted lo lea en su casa, si usted continúa leyendo el relato, nos vamos a encontrar con que Ezequías, después, en estos 15 años, de estos 15 años de vida que recibió, hizo diferentes cosas que tuvieron una consecuencia. Cuando él recibe la promesa de parte de Dios de ser extendidos sus días, él le dice al profeta, ¿qué señal me das de que esto va a suceder? Y el Señor le da una señal. La sombra retrocede. ¿Recuerdan ese pasaje? Usted lo tiene ahí. El punto es que este fue un milagro extraordinario, ¿no? Además de que le extiende los días, además le da una señal poderosa. Y entonces, la Biblia nos dice que esto fue de público conocimiento y el rey de Babilonia, agradado de, ¡ay, se sanó Ezequías! Manda felicitaciones, manda comisión. Y la Biblia nos dice que Ezequías abrió las puertas de su casa al rey de Babilonia, a toda esa comisión, y ellos conocieron todos los tesoros del rey.
él cuenta esto a Isaías. Luego le dice, sí, me visitaron y todo cuanto hay en mi casa se los mostré. Todos los tesoros a sus enemigos. Buscando congraciarse por el poder que tenía. Y entonces recibe ahora una profecía en donde Isaías le dice, por cuanto hiciste eso, todos esos tesoros van a ser aprensados por Babilonia. Y habló entonces de la cautividad babilónica. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque le dice, pero por amor a mi siervo, a ti no te va a tocar. Todo esto va a pasar después que tú te vayas. Y ahí es donde comenzamos a ver 3 puntos rápidos. Porque Ezequías le dice, bueno, buena palabra es esta, porque todo eso va a pasar cuando yo me vaya. Algo ya no está ahí. Algo ya no estaba bien. Entonces, vamos a ver 3 puntos hoy. Pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden. Lo primero que vamos a ver es quién era Ezequías. El nombre de Ezequías significa Jehová fortalece. Entre todos los reyes de Judá, Ezequías fue el mejor. Y hay algo hermoso en Segunda de Reyes 18, y es que dice que Ezequías hizo que el corazón del pueblo se volviera a Jehová. Maravilloso. Estableció unas reformas que permitieron que el pueblo saliera de la confusión espiritual y se acercara de nuevo a Jehová. ¿Sabe? Pero me quiero enfatizar algo. Ezequías era menor, pero Ezequías estaba en el mejor momento de su vida cuando recibe la visita del profeta Isaías y le dice que va a morir. Él estaba en su mejor momento como rey, estaba en su apogeo. Nadie quiere morir en el momento de su apogeo. Pero cuando leemos toda la historia de Ezequías, entendemos que había misericordia de parte de Dios en que él muriera en el apogeo. Porque después iba a venir esto. Había algo que nadie podía ver, pero que Dios sí veía. Por eso le dijo, pon tu casa en orden. Pero ¿qué vamos a poner en orden si todo está bello? Todo ante los ojos del pueblo, ante los ojos de sus vecinos, estaba excelente. Y su corazón estaba llevando a cabo todas estas acciones con una motivación correcta. Todo estaba bien, pero el Señor le dijo, pon tu casa en orden. Fíjese que muchas veces creemos que tenemos que estar en la mala para recibir una instrucción como esta. No, no fue así con Ezequías, ni necesariamente es así con nosotros. No se confunda. No, yo no veo que nada de mi vida esté así despelotado. Si Dios nos está diciendo, pon tu casa en orden, es porque hay que ponerla en orden. La segunda, ¿cuál fue la instrucción a Ezequías? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora, obviamente, está hablando de la casa espiritual, ¿no? De la casa que somos nosotros, pero también de todo lo que eso significa. Todo cuanto nos ha sido entregado para la administración.
Ese orden interno, espiritual, tiene que bajarse a todo cuanto nos ha sido entregado de parte de Dios. En el plano terrenal, emocional, espiritual. Nuestra relación con Dios tiene que tener su orden. Nuestra familia, todas las relaciones en general. Es interesante porque el énfasis es relacional. ¿Cómo nos estamos relacionando con Dios? Con nuestra familia, con nuestras autoridades, con el dinero, con el trabajo. ¿Cómo nos estamos relacionando? Orden en nuestra relación. Dios nos está pidiendo ajustes de orden. A Ezequías le dijo, porque vas a morir. Pero amados, a la final, todos vamos a morir. Es decir, una palabra como esta es una palabra muy vigente para ti y para mí. Pon tu casa en orden porque vas a morir. ¿Qué quiere decir esto? Pon primero el cielo y luego la tierra, porque no eres eterno en la tierra. Y tu relación con Dios, tu relación familiar, tu relación eclesial, todo lo que hemos estado hablando debe tener el orden de Dios para que marque un impacto en lo eterno. Ciertamente aquí no vamos a estar todo el tiempo. Ciertamente unos nos iremos más tempranos que otros. Pero la mirada del hombre siempre está tan centrada en lo terrenal, que Ezequías de inmediato lo que hizo fue orar y sacar sus credenciales y decir, yo me he portado lindo contigo, no merezco morir de 39 años. Y pues a la verdad, tenemos un Dios grande en misericordia. Dijo, ok, pero pon tu casa en orden. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un milagro tan extraordinario que Ezequías se centró en el milagro. De hecho, las predicaciones se centran en este milagro. Y nadie se acordó de la instrucción. Él tuvo 15 años, pero él no puso su casa en orden. La evidencia fue que tuvo este acto que ya hablamos de imprudencia, de falta de sabiduría, de desnudar su casa, lo que él tenía, como lo tenía, dónde lo tenía, a sus enemigos. Además, tuvo un hijo. Él no había tenido hijos. Pero durante esos 15 años tuvo un hijo llamado Manasés y fue el peor rey de Judá. Tremendo, ¿no? Valió la pena esos 15 años. Claro, a los ojos terrenales uno dice, ay, pues sí, es que tenía 39. Por lo menos murió más adulto. Tuvo más tiempo. Pero tuvo más tiempo ¿para qué? ¿Para qué quieres tú el tiempo en la tierra? ¿Para qué lo quiero yo? Si no ponemos la casa en orden, no tiene sentido tener ni siquiera más tiempo. ¿Sí me estoy dando a entender? Todos queremos tener larga vida. Oramos por larga vida y salud. Me gozo en el Señor porque sé que me responde esa oración. Pero leyendo este pasaje digo, wow, Señor, hay que hacer ajustes a esta oración. Si queremos una larga vida llena de salud, que sea para vivirla en el orden de Dios. Cantamos mucho esa canción. Es que nosotros cantamos tantas cosas que no entendemos. De hecho, creo que vamos a tener unos ajustes.
Pero te cantamos una canción que dice, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. ¿Sabe qué es amar a Dios más que a nuestra vida? Decirle, si no voy a agradarte, mejor llévame. Eso es amar a Dios más que a nuestra vida. Si no te voy a agradar, si tú no te vas a gozar, mejor no me permitas estar. Eso es amar a Dios más que a nuestra vida. Ojo con lo que decimos. ¿Qué se evidenció en el corazón de Ezequías? ¿Qué estaba Dios llamándolo al orden cuando nadie más lo podía ver? Su orgullo. Su corazón se estaba llenando de orgullo, había entrado en ese orgullo de ¿Vieron cómo él habla de sí mismo? He sido íntegro, he hecho lo bueno. Que Dios nos guarde, porque el orgullo es lo primero que el Señor nos está llamando al orden. A cada uno de nosotros comienza por mí. Ese orgullo que solo Él puede ver, que nos hace tanto daño, que nos puede llevar a caer de tal manera. Pon tu casa en orden, ven, dame cuentas de lo que se está moviendo en tu corazón, dame cuentas de tu cavilación, de lo que piensas cuando nadie te ve, de lo que haces, dame cuentas, ven. Su imprudencia, su falta de sabiduría. Él se enfocó en no querer morir, pero no se enfocó en la voluntad de Dios. Y luego su egoísmo se hace evidente cuando le dicen, te equivocaste, y por esa equivocación todos esos tesoros van a ser quitados, se van a convertir en el botín de Babilonia. Y él dice, ay no, pero es buena noticia porque eso no me va a pasar a mí. Triste, porque no hizo los ajustes. No hacer los ajustes, no poner en orden nuestra relación con Dios, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de autoridad, nuestras relaciones con todo con cuanto tenemos contacto sobre la tierra, traerá unas consecuencias. Y no será que todo quedará igual. ¿Me oyes? Los ajustes que Dios te está pidiendo no son solo para evitar que las cosas sigan igual. Los ajustes que el Señor nos está pidiendo es para que no haya retroceso. Esto es tremendo. No es lo mismo que yo te diga, pongo en orden tu casa, porque quiero el cambio y quiero que estés mejor. ¿Cierto? Y nos decimos, bueno, no termino ajustando todo, pero en el peor de los escenarios quedo como estoy. No es el caso. El Señor nos está insistiendo en que hay tanto que ajustar en nuestra vida, que si no se ajusta, va a haber un retroceso. Por eso es tan enfático. Así lo percibí de parte del Espíritu, muy claro. Por eso es tan urgente, es tan apremiante, por eso es tanta insistencia. Por eso es que yo me pongo aquí, so pena de que usted diga, no tiene más nada de qué hablar. Porque es apremiante, porque si no habrá un retroceso. Y el tercer punto. Abra su Biblia en 1 de Juan 2, 16, 17. Si el Espíritu de Dios hoy, en su misericordia, nos está diciendo por qué debemos poner nuestra casa en orden, la primera razón la encontramos en este pasaje. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué debemos poner en orden nuestra casa? Porque todo lo que hay a nuestro alrededor es vano. Ezequías estaba en la cúspide, pero aún así, todo eso pasaría. Y lo único que quedaría sería la voluntad de Dios. Pero nos aferramos a tantas cosas, a lo que queremos, la familia que queremos, la estabilidad que queremos, la salud que queremos, los sueños que tenemos, que la voluntad de Dios no sabe a nada. Y es lo único que permanece. Todo lo demás va a pasar. Ahora entonces es tan fuerte pensar, y no lo estoy criticando, pero es tan fuerte pensar que lo mejor para Ezequías hubiese sido su muerte a los 39 años. Fuerte, ¿cierto? Era la voluntad de Dios perfecta. ¿Por qué? Porque todo eso pasaría. Él quería vivir de su éxito, quería disfrutar su éxito, su buen comportamiento, su buen nombre, que las naciones vinieran y vieran, miren cómo están estos tesoros, atiborrada esta casa de tesoros. Pero todo eso pasaría. Mateo 6, 19, 20, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan. ¿Sabes cuál es ese orden de la casa que el Señor está insistiendo? Primero el cielo. Primero el cielo. Primero lo celestial. Primero en todo. Primero el cielo, su voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo repetimos, mas no lo entendemos. El procurar la voluntad del cielo para la tierra cambia nuestras prioridades completamente. No pueden ser las mismas. Como creyentes, nuestras prioridades no pueden ser las mismas del que no cree. Pero andamos en este mundo y parecieran ser las mismas. El rey de Babilonia quedó que se le botaba las babas de ver los tesoros, pero también Ezequías estaba orgulloso de sus tesoros. ¿Sí me estoy dando a entender? Efesios 5, 15, 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, yo también pensaba cortos. La Biblia dice malos. Wow. Claro, el tiempo también es corto, también lo dice la palabra. O sea, para completar, es corto y malo. Los tiempos son cortos y son malos. Es así, la Biblia lo dice. O sea, pon orden. Pon orden el cielo y después la tierra, que eso es lo que traerá diligencia. De lo contrario serás un necio. Que tienes el Espíritu de Dios para vivir con el orden que se requiere, pero eliges vivir como necio, anteponiendo lo terrenal a lo celestial. Tenemos con qué vivir desde lo celestial.
El Espíritu de Dios está con nosotros. Tenemos mucho más de lo que tuvo Ezequías. Pero nosotros debemos establecer la palabra de Dios. Y con esto quiero cerrar. Amados, definitivamente nada nos debe o debemos permitir que nos haga olvidar esta instrucción. Tú y yo tenemos que ajustar la forma como nos estamos relacionando con el Señor. Quiero que me escuches esto. El respaldo que Dios tenga a tu vida no se te puede convertir en la excusa para no hacer estos ajustes. No, pues que Dios está conmigo, ¿no? Y hablamos. A ver, a ti nadie te está diciendo que no sea así. Ezequías fue el mejor. Ya se podrán imaginar que esto era una licuadora y no se sacaba nada de allí. El tema monárquico de Israel fue terrible, precisamente por esto, porque cada rey anteponía la tierra que el cielo. Fueron muy pocos los que se esforzaron por traer el orden de Dios. Pero no te puedes excusar. Ese respaldo que Dios tiene sobre cada uno de nosotros habla de su fidelidad. Habla de su fidelidad, pero no de la nuestra. ¿Estás siguiendo? Tengo que ajustar, darle orden a mi relación con Dios. Orden habla de prioridad. Primero Él, primero el cielo. En todas mis áreas, primero Él, primero el cielo. ¿Qué dices tú? Primero tú. Primero tú. Ezequías se entendía respaldado por Dios y confió en sí mismo. Eso lo llevó a pecar y eso trajo graves consecuencias a su estirpe. Dios lo respaldaba. Claro. Al punto que le dijo, ok, todo esto va a pasar, pero no contigo, no cuando tú estés. Tú hiciste bien. Tú trajiste mi orden. Si me estoy dando a entender, a ti no te va a tocar. Pero esto no evitó que el que él no atendiera la instrucción tuviera consecuencias. Ojo, estas consecuencias fueron funestas para sus generaciones. La caída de Judá a mano de los babilonios fue algo horroroso. Claro, esto estaba profetizado, sabíamos por la palabra de Dios lo que sucedería. Pero debes tener en cuenta que del orden que tú en obediencia establezcas ahora, se marcará tu futuro y el de tus generaciones. Tu futuro y el de tus generaciones. Y le suplico que no me vaya a sacar la de Ezequías. Ay, no, pero bueno, yo no tengo hijos todavía. A ver, sobrinos tendrás ya. Primos tendrás ya. Todo cuanto hacemos tiene consecuencias, pero también todo cuanto no hacemos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dios nos ha dicho, organiza tu vida en mi orden. Primero el cielo y luego la tierra.
o habrán consecuencias. Aunque te amo, estaré contigo, pero habrán consecuencias. Nadie dice amén, yo lo entiendo. Tranquilos, no espero que lo digan. Esas son de esas enseñanzas que uno queda, pero yo madrugué para que me regañaran. Así funciona. Pero 1000 veces prefiero la verdad que lisonjear, para que usted salga de aquí feliz, pero sin conocer lo que Dios le está diciendo en realidad. Prefiero que se quede meditabundo y que por la misericordia de Dios el Espíritu nos ayude a tomar las decisiones.